Colombia, es especialista en Derecho Privado Económico también de la Universidad Nacional y tiene un máster en Derecho Internacional, Inversiones, Comercio y Arbitraje de la Universidad de Heidelberg en Alemania y de la Universidad de Chile. También es socio de Rincón Cuellar y Asociados, llevan casos de arbitraje nacional, arbitraje internacional, es profesor de la Universidad Nacional en el área comercial y en arbitraje. También es profesor de la Universidad del Rosario, de la Universidad de La Sabana y es el director del equipo que participa en los Moot Court Arbitration a nivel mundial de la Universidad Nacional. Es un proyecto que ya lleva, creo que 6 años, me contaba Sebastián, liderando estos equipos que participan a nivel mundial, que participan en castellano, en inglés, entonces pues tiene bastante experiencia en este tema. También es columnista del diario La República y actualmente también es director del grupo de investigación en contratación y comercio electrónico en la Universidad Nacional. Entonces, Sebastián, muchas gracias por aceptar la invitación. Le cedo la palabra para que nos regale también un saludo. Muchas gracias. ¿Sebas? Bueno, ahí aparece conectado. Daniel, la verdad, muchísimas gracias, le agradezco muchísimo por la invitación a estos temas y sobre todo mostrar la importancia que tiene todo este tema del PBL, del aprendizaje basado en problemas y pues con todas las ventajas que realmente tienen los moot courts para los estudiantes. Entonces me encanta estar acá. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos y a todas las estudiantes que vinieron a escucharnos hoy. Gracias, Sebastián. Y por último, una sorpresa, inicialmente pues estaban Sebastián y Nicolás como conferencistas, pero gracias a la gestión de Sebastián logramos contactar a Daniela Palma, que es una egresada de la Universidad Nacional de Colombia, creo que recientemente, y ella fue, cuando era estudiante, participó en esos equipos que participaron en los Moot Courts, fue muy buena y gracias a ello fue pasante en una de las mejores firmas de Perú, en la firma Bular Falla Escurra de Lima, Perú, y actualmente trabaja ya como abogada en la firma Riveros Abogados, que se dedica principalmente al arbitraje. Entonces, ya presentados nuestros conferencistas, yo simplemente voy a hacer una moderación muy leve. Un saludo para los estudiantes de la sede Pitalito, la sede Garzón, los estudiantes de Neiva, que por ahí vi algunos estudiantes todavía del nocturno. Muchas gracias por la puntualidad. También a los docentes, hay varios docentes conectados, gracias por el apoyo. Egresados, bienvenidos todos. Y procedemos a dar una breve introducción del tema. Vamos a tocar temas del arbitraje. Ya pues los que están en los primeros semestres, el arbitraje es un mecanismo para resolver conflictos de tipo contractual y consiste más o menos en un juez temporal habilitado por las partes por un pacto arbitral que resuelve en una forma un poco más rápida que el juez permanente, que el juez normal, procede a resolver estos conflictos. Entonces se podría decir que es un juez privado y el conflicto lo resuelve a través de un laudo. El laudo es materialmente una sentencia y por ende también se puede ejecutar ante el juez civil o juez administrativo según el caso, según la naturaleza jurídica de las partes. Lastimosamente, en el pensum de nuestro pregrado, tan solo vemos algunas horas del arbitraje en el curso de Teoría General del Proceso de quinto semestre. También en sexto semestre, en Procesal Civil, alcanzamos a tocar un poco el tema.
y eventualmente en octavo semestre en el curso de mecanismos alternativos de solución de conflictos, pero debido a la gran extensión del arbitraje, pues sí, solo alcanzamos a verlo por encima. Ya nos vamos a dar cuenta que el arbitraje tiene muchas reglas especiales, que hay arbitraje, hay fallos en derecho, hay arbitraje técnico, hay arbitraje de inversión, entonces es un tema muy bonito, muy amplio, y luego de descender a eso, de dar una definición aproximada a lo que es el arbitraje actualmente, pues vamos a hablar de los moot courts, que en términos generales son unos concursos donde se forman equipos de estudiantes guiados por un docente y simulan un caso, proponen una solución a un caso dependiendo de su rol, si es demandante, si es demandado. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a Sebastián para que nos cuente un poco del papel del arbitraje, de en qué consiste el arbitraje, cuál es su papel actual a nivel mundial y pues en Colombia qué es lo que está sucediendo. Asimismo, pues Nicolás, luego de que intervenga Sebastián, empezará a ampliar estos conceptos que, reitero, son difíciles, son distintos para nosotros, pero pues la idea es aprender un poco y que quede la motivación para seguir leyendo sobre el tema. Muchas gracias. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Realmente sí es un tema que a mí en lo personal me apasiona muchísimo. Es uno de los temas a los que he decidido dedicarle como mi ejercicio profesional y académico al tema del arbitraje. Y a muy grandes rasgos les cuento, básicamente el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, como todos sabemos. Lo que pasa es que el arbitraje a nivel internacional, sobre todo, supone unas grandes ventajas sobre la forma de solucionar controversias ante los jueces ordinarios, ante los jueces que pertenecen al aparato jurisdiccional del Estado. El arbitraje entonces es un mecanismo para solucionar conflictos que se caracteriza por ser más flexible, normalmente mucho más rápido, y aparte de eso en donde se le da el poder para resolver las controversias a unos árbitros que preferiblemente y normalmente son expertos en las áreas a las cuales o en los temas específicos que están siendo discutidos en el marco del proceso. Entonces, el arbitraje supone grandes ventajas, primero, desde la flexibilidad, por ejemplo, en el arbitraje internacional, en donde los árbitros y las partes pueden moldear el proceso para sus necesidades, donde las partes pueden restringir o ampliar ciertos espacios, donde las partes pueden manejar las etapas del proceso simplemente con unas limitantes de que obviamente se debe respetar el principio de igualdad de las partes, el debido proceso y el derecho de contradicción. Pero más allá de eso, las partes y los árbitros tienen la facultad, ejerciendo la autonomía de la voluntad, de modificar el proceso y llevarlo de la manera que mejor estimen conveniente, adaptado a cada una de las distintas necesidades. De ahí surgen entonces las especificidades de cada uno de los múltiples tipos de arbitraje que existen. Entonces tenemos arbitrajes, como lo decía hace un momento, tenemos arbitraje en propiedad intelectual, arbitraje en derecho en temas deportivos, arbitraje comercial internacional, tenemos arbitraje Estado-Estado, tenemos, es decir, muchos tipos distintos de arbitraje desde la materia que precisamente por las particularidades de cada uno llevan a que tengan reglas especiales que se ajusten mejor a las necesidades de cada uno de ellos. Y para cerrar, porque no quiero... ¿Ahí me escuchan mejor? Parece que estoy teniendo dificultades de sonido. La comunicación está buena. ¿Pero sí se escucha bien? Yo escucho. Sí, alguien me estaba diciendo, Laura Valentina Viracacha, que se escucha muy bajito. No, se escucha bien, se escucha bien. ¿Sí? La comunicación está perfecta. Voy a intentar hablar un poco más duro entonces. Entonces, un segundo, voy a cambiar el micrófono. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahora sí no se escucha. No, estaba mejor antes, Sebastián. Sí, estaba mejor antes. Más bien hablar un poco más fuerte con el micrófono anterior estaba bien, simplemente que estaba un poco bajo el volumen. ¿Aló, me escuchan nuevamente? Sí, Sebastián, perfecto. Sí,
Se escucha mejor ahí. Listo. Entonces, les estaba diciendo que el arbitraje, por último, porque la idea, pues, yo soy el profesor de arbitraje de la Universidad Nacional. Nosotros tenemos una clase entera que dedicamos a analizar todos estos temas del arbitraje internacional, y donde yo normalmente, por ejemplo, invito también al doctor Nicolás Lozada en algunas sesiones para que dicte algunos temas sobre arbitraje online. Invito también a otros expertos para hablar sobre ciertos temas de arbitraje nacional. Y básicamente, desde mi experiencia como litigante en temas de arbitraje y también como árbitro en arbitrajes nacionales e internacionales, lo que hago es tratar de, igual el tema no se alcanza a evacuar del todo, pero como mostrar la importancia de este tipo de esta figura, de las distintas formas de arbitraje y la forma de resolver estos conflictos especializados a nivel internacional. Solamente para cerrar un último punto, el arbitraje es muy importante y la doctrina cada vez lo reconoce más, precisamente en materia internacional, porque existe la Convención de Nueva York de 1958, que básicamente dice, de la que son miembros 160 países a hoy en día, con el ingreso de Burkina Faso recientemente, que es la gran mayoría del mundo, e implica que todos los laudos arbitrales dictados en cualquier país del mundo son ejecutables, reconocibles y ejecutables en cualquier otro país del mundo. Lo que hace que la justicia no solamente sea flexible, especializada y rápida, sino que además de eso, esas decisiones se pueden ejecutar, se pueden llevar y materializar en cualquier lugar del mundo. Por eso el arbitraje se ha vuelto tan importante. Siempre lo ha sido, pero sobre todo en las últimas décadas el arbitraje ha tomado una fuerza importante y se ha convertido en el mecanismo más importante para resolver conflictos a nivel internacional. Intervengo. ¿Daniel? ¿Sí? ¿Sigo yo? No sé. Bueno. Sí, Nicolás, que diga usted, por favor. Gracias, sí. Bueno, para no interrumpirlos tanto, sigan hablando del tema con el que iniciamos. Gracias. Listo. No, yo, digamos, me parece muy buena la presentación que hace Sebastián del tema de arbitraje, y lo importante que resalta es lo versátil y lo flexible. Es decir, el arbitraje sirve para solucionar muchos tipos de controversias y es muy flexible porque las partes pueden acordar cuáles son las mejores reglas y quién puede ser la persona más idónea para solucionar esto. Y la pregunta iba acompañada con un tema de tendencias. Que Daniel nos decía, ¿cómo ven, digamos, la gente utilizando más o menos el arbitraje en las circunstancias? Como siempre, cualquier webinar que se haga en este momento se vuelve en los tiempos del COVID, pero al asunto de qué es lo que yo estoy percibiendo, por lo menos, uno lo tendría que ver en dos niveles. Un nivel que es el arbitraje nacional. En el muy corto plazo lo que se vio fue que la gente quedó en shock y como se suspendieron los términos judiciales, la gente tampoco presentaba reclamaciones arbitrales. Ahora sí, los están empezando a utilizar, y una tendencia que veo interesante es que el arbitraje sí se pudo adaptar a las necesidades del COVID y siguió funcionando. Los centros de arbitraje, la mayoría de los centros de arbitraje del país, siguen funcionando en este momento, y eso es una garantía importante para el ciudadano que sabe que no toda la justicia, por lo menos uno puede decir que está parada. Entonces, la justicia en Colombia, la rama judicial, puede que tenga algunas dificultades, todavía tenemos suspensión de términos, no se sabe más o menos cuándo vayamos a volver a juzgados ni cómo van a ser las audiencias. En arbitraje nunca hubo una suspensión, nunca hubo un término que no se pudiera hacer. Para decirles, por ejemplo, un caso en el que yo estaba trabajando, el 23 de marzo se fijó fecha para el 6 de abril, y el 6 de abril, en plena, al inicio pues de la cuarentena, ya se estaban realizando audiencias. Entonces, eso es una tendencia que empiezo a ver, que como decíamos, como es más versátil y más flexible, pues parece que el arbitraje se considera una salida ideal en estos tiempos de COVID. En el nivel mundial, ¿qué es lo que yo creo? Pues los expertos están vaticinando una crisis económica, y eso tiene incidencias en cómo la gente se va a comportar. Suele verse que en momentos de crisis las empresas recurren mucho a demandar,
y las empresas más sofisticadas y en sectores específicos como las grandes, por ejemplo, farmacéuticas o el sector de petróleo y gas, otros sectores grandes, digamos, de multinacionales, normalmente pactan arbitraje como una justicia especializada y es posible que haya un aumento de los casos. Los arbitrajes internacionales tampoco se pararon. Entonces, si bien en Colombia pudo haber habido como un parón inicial, lo que yo creo es que va a haber cada vez más arbitraje y ahí en línea con lo que dice Sebastián es muy importante aprenderlo. Una cosa que quizá yo diría, esas dos tendencias están convergiendo a un tema que a mí me encanta, que ya mencionaron Daniel y Sebastián antes, y es la virtualización o la utilización de medios electrónicos. El arbitraje solo pudo subsistir en estos momentos de confinamiento gracias a que ya había adoptado los medios electrónicos desde el Estatuto Arbitral del 2012 y a raíz de abrazar, digamos, estas posibilidades, se vieron posibilidades que no teníamos antes, que es, o que no tenemos en la justicia ordinaria, como las audiencias virtuales, las notificaciones electrónicas, la presentación y expedición del laudo por correo electrónico. Entonces, todas esas cosas son importantes y empiezan a apuntar a este tema que es el que a mí me encanta, que es la resolución electrónica de disputas, o que en inglés se entiende como ODR, que es Online Dispute Resolution. ¿Cómo vamos a llevar todo el sistema? Y yo diría que no solo el arbitraje, sino todo el sistema judicial va a migrar, y ténganlo por seguro, a unos medios electrónicos. Cada vez lo vamos a ver más. En Colombia hay algunos inicios, por ejemplo, la posibilidad de que uno pueda presentar una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio y que se hagan conciliaciones electrónicas en algunas entidades. Luego, la virtualización y la adopción de medios electrónicos es la gran tendencia actual. Y ahí es donde vamos a tener muchísimo campo. Y es como nosotros desde el computador, con solo dar un par de clics, podemos poner una demanda sin necesidad de abogado. Nos van a contestar muy rápido, una justicia asincrónica, con tecnología de punta y en plataformas. La justicia va a ser algo así como un Facebook en donde las partes van a intervenir, o un Airbnb donde las partes van a intervenir y van a interactuar sin necesidad de tantos intermediarios y sin necesidad de los costos legales o los costos de transacción que normalmente implica el ejercicio del derecho. Muy bien, como vemos, pues el arbitraje es muy útil, muy funcional, sirve para casi todo tipo de conflictos, los cuales son el día a día en nuestra sociedad, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Y algo importante que se nombró es que los árbitros son abogados expertos en cierto tema. Entonces hay árbitros que son expertos en responsabilidad, en daño resarcible, otros en propiedad intelectual, como nuestro amigo Germán Flores, que espero traerlo próximamente aquí a estos espacios. También hay otros expertos en infraestructura, en telecomunicaciones. Entonces, son abogados que toda su vida se han dedicado a ciertos temas, incluso han sido magistrados o han litigado mucho tiempo en estos temas y se vuelven, como lo dijo Sebastián, expertos. Entonces, a partir de ello quisiera preguntarles cuáles son esas habilidades, cuáles son las ventajas y dificultades, no tanto de ser árbitro, sino de litigar en arbitraje, porque algo que no, tal vez no lo dijimos, es que los árbitros también pueden fungir como abogados de parte, pueden ser abogados de la parte demandante o abogados de la parte demandada en un proceso arbitral, obviamente cumpliendo con las causales de recusación y el deber de información, que es la norma especial en el caso del proceso arbitral. Entonces quisiéramos conocer cuáles son las dificultades, ventajas y habilidades necesarias para litigar en este mundo del arbitraje. Y comienza Sebas. ¿O yo? ¿O sí? Sí, en el mismo orden, Sebastián y luego Nicolás. Pues si les parece. No, pues para que oigan una voz diferente, Sebas. Sebastián.
Se salió Sebastián. Bueno, entonces yo tomo Diga, Nicolás, por favor. la palabra mientras vuelve Sebas. ¿Cuáles son las cosas? Y bueno, y me tomo la confianza de decirle Sebas, pues, porque es mi compañero de oficina, mi socio, mi amigo, entonces me parece raro hablarle del doctor Salazar en estos medios y más con amigos. Pero ya regresó. Sí, ya logré volver, pero ¿me escuchan? Sí. Sí, Bueno. ahora sí se escuchan. Sí. Me están escuchando bien, listo. No, Y ahora sí, Sebastián. si quieren empiezo yo, no hay ningún problema. Este tema es un tema que a mí me parece muy interesante porque precisamente las habilidades que una persona que se quiera dedicar al arbitraje son para mí aquellas habilidades precisamente que se desarrollan en lo que vamos a hablar más adelante, es decir, aquellas que se construyen, que se fomentan en el ejercicio y en la realización de MUTs durante la etapa de la universidad, etcétera. Es decir, ahorita más adelante les vamos a contar un poquito cómo pasa todo este tema de los concursos, en qué momentos de la vida incluso se puede entrar a hacer esto, etcétera. Es decir, esto y cómo se construyen todas estas habilidades. Pero realmente, en mi opinión, lo que se necesita tener para trabajar en arbitraje, para litigar y para dedicarse a estas áreas es, en mi opinión, lo primero, por supuesto, es una gran capacidad de investigación. Para mí es muy importante que las personas estén muy preparadas para trabajar en equipo, es decir, que tengan ya una forma de pensar, por así decirlo, de estructurar ideas. Es importante que una persona, igual como sucede en el litigio, que tenga, y eso es que lo hablaba yo en algún momento con Nicolás hace algún tiempo, que me parecía, es el concepto de criterio. Si el criterio jurídico, que es algo tan importante, que el criterio jurídico incluso trasciende lo que es solamente saber de derecho, solamente conocer, aún si uno tiene una memoria prodigiosa para saberse las normas de memoria o los números de los artículos, el criterio jurídico es precisamente aquello que para mí hay que construir y que se vuelve muy importante en materia de todo tipo de litigio, pero sobre todo también dentro del arbitraje. Entonces, este criterio básicamente, en mi opinión, es una suma de esas, de conocer el derecho, pero aparte de eso, de interpretar los hechos, de ser capaz de diseñar una teoría, porque todo el mundo sabe que en un caso hay puntos débiles y hay puntos fuertes. Es la habilidad, es esa capacidad que uno tiene que desarrollar para poder interpretar los hechos, para fortalecer los puntos débiles y no dejar que se disminuya la importancia de los puntos fuertes. Es tratar de reinterpretar, por así decirlo, los hechos y las situaciones, no mintiendo, por supuesto. No estoy diciendo que uno tenga que inventarse cosas o salirse de lo que realmente es la realidad. Pero por supuesto, ustedes saben que precisamente el trabajo del abogado es mirar unos hechos que uno tiene y tratar de interpretarlos de tal forma que sean menos perjudiciales o incluso beneficiosos para los intereses de la parte a la que uno está representando en un caso en específico. Yo me atrevería a decir que el tema de específicamente, por ejemplo, para el tema del arbitraje, a mí me parece que es muy importante la capacidad que uno tiene que desarrollar para ser adaptable a las nuevas situaciones. ¿Sí? A mí una de las cosas que me gusta del arbitraje es precisamente que el arbitraje va avanzando con los tiempos, es decir, que es un mecanismo que se va construyendo un poco sobre el camino en el sentido de que hoy en día tenemos algo, pero en unos años es posible que lo que antes era un dogma, mañana ya no, mañana ya deje de ser la regla. Un ejemplo de eso yo siempre lo doy con la convención que hablaba hace un momento, la Convención de Nueva York del 58 tenía clarísimo que el pacto arbitral tenía que ser hecho por escrito. Y hoy, 60 años después, ya todo el mundo tiene claro que el pacto arbitral es consensual. Entonces, un concepto tan básico como la naturaleza de los requisitos de forma del pacto arbitral vinieron a cambiarse en este tiempo, así como muchísimas otras cosas que han venido cambiando en el tiempo. Entonces, como el arbitraje es maleable, como el arbitraje las partes lo pueden cambiar dadas las circunstancias, lo pueden ajustar. Para mí, esa capacidad de adaptación a las circunstancias, ese en algún sentido como abrir la mente a distintas posibilidades, abrir la mente a que las cosas se puedan hacer de forma diferente y dejar de pensar y esto lo ha hecho, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia en algunas sentencias recientes, hay que entender, por ejemplo, que el arbitraje internacional debemos interpretarlo en su internacionalidad. Y eso quiere decir que no podemos intentar, por ejemplo, aplicarle nuestro entender de las figuras procesales nacionales a un proceso que en su naturaleza está pensado para ser internacional. Entonces, esto ha pasado, por ejemplo, en ciertas discusiones como el principio, como la congruencia y cómo se interpreta la congruencia en materia arbitral internacional y a nivel nacional, que ha generado ciertos debates,
pero que los que se dedican a esto tienen que precisamente entender que la forma de entender estas figuras es diferente y por lo tanto es importante poderse adaptar a las circunstancias cambiantes. Entonces yo diría básicamente, para mí importante, capacidad de investigación, trabajo en equipo, adaptabilidad a las circunstancias cambiantes de un mundo, de un sistema que cambia con regularidad y que todos los procesos pueden ser diferentes. Entonces no es aprenderse un solo proceso, sino todo trámite puede ser distinto precisamente por lo que se puede adaptar a las circunstancias. Eso es para mí y por supuesto el que sí es importante para ser abogado en general, no importa a lo que uno se dedique, que es el criterio. Perfecto. Yo a lo que dice Sebas le complementaría, porque Sebastián ha hablado de los temas que son muy importantes, que son de fondo, y yo creo que un abogado, pues por supuesto, tiene que ser fondo, pero también es fundamental que sea forma. Y volveremos sobre eso cuando hablemos de los concursos, pero a mí me parece clave que el abogado se exprese bien oralmente. Entonces, si el abogado va a ir a un tribunal arbitral y quiere hacer unos alegatos de conclusión y lo que va a hacer es leer un escrito que preparó, eso va a ser muy poco persuasivo para el tribunal. Además, acompañado, por supuesto, estamos hablando de la habilidad comunicativa, de escribir bien y escribir bien en la forma. Entonces, escribir con buena ortografía, que el escrito se vea, que sea organizado, que tenga una estructura, que se pueda, que se deje leer, que sea fácil de leer para el lector. Entonces, ahí, ¿qué les digo? Mire, hay estas habilidades que uno llamaría blandas, terminan a veces siendo las que cambian el curso de un proceso. Piensen también en otra que yo mencionaría, aparte de la comunicación escrita y oral, la inteligencia emocional. Un abogado que puede que sea brillante, pero si lo que él va a hacer es insultar al tribunal, eso, así él tenga toda la razón, le va a jugar en contra, porque finalmente somos seres humanos. Entonces, si empieza a manejar más sus relaciones, su relación con la contraparte, su relación con el tribunal, eso va a tener también consecuencias negativas para el abogado que quiera ser exitoso en la presentación de sus argumentos ante un tribunal. Entonces, estos temas de forma son fundamentales porque es la manera en la que lo van a percibir y eso va a jugar a favor o en contra de la persona. Si, por ejemplo, se percibe que es un abogado pleitero, eso, por ejemplo, el abogado que le gustan los pleitos y que le encanta la controversia, ese tipo de abogado no es también visto en el tema del arbitraje, donde los modales y las buenas maneras son muy, digamos, no sé si exigidas, pero por lo menos bien vistas y son importantes Esperadas. en el tratamiento que deben tener los abogados. Entonces, por supuesto, hacer las cosas muy bien, con criterio, expresar un argumento que sea creativo, todo eso es clave, pero también creo que es clave en el abogado que quiere dedicarse a estos temas, tener esa capacidad de inteligencia emocional y de comunicación que le permitan que sus argumentos lleguen. Hay un libro que les recomiendo mucho, que fue escrito por el juez Scalia y el juez de Brian Garner, sobre cómo se debe hacer un caso, y son puras recomendaciones de la forma y de cómo poder persuadir a los jueces independientemente del fondo del caso. Luego, en Corte Suprema de Estados Unidos, lo están escribiendo jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos que ven los casos más grandes de ese país y indican como el advocacy viene mucho de cómo se desenvuelve el abogado. Entonces, ese sería mi complemento sobre las habilidades. Qué bien, muy importante ambas posturas, el fondo y pues el énfasis que le dio Nicolás a la forma, que yo creo que se complementan, ¿no? Es un complemento y al final sale el producto que es el alegato final, el argumento final, y es algo similar o prácticamente igual a lo que sucede en los MOOCs, porque la teoría, es decir, la norma sustancial, la jurisprudencia, se traslada a la práctica, se traslada a ese juicio simulado, donde oralmente se exponen estos argumentos, y el 100%, es decir, para ser el mejor, pues deben conocer de memoria algunos hechos, deben conocer la jurisprudencia vigente, y aparte de ello, que tal vez en algunas ocasiones es lo más difícil,
saber tener una buena postura, manejar el tono, saber utilizar las manos, que eso se aprende como todo con mucha práctica. Y aprovechando que estamos recomendando libros, para efectos de la oralidad, el libro clásico es La retórica de Aristóteles, para que lo lean con mucha calma. Hay un libro más reciente, más actualizado de Álvaro Gordoa, un mexicano, El método Habla, en 5 pasos, le enseña a cualquier persona a perfeccionar su comunicación verbal. Entonces, ya que estamos tocando los temas de los moods, iniciamos. Entonces, Sebastián, Nicolás, ¿qué son los moods? ¿En qué consisten? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuáles son sus ventajas? Ya ustedes son los expertos, entonces los escuchamos. Bueno, siguiendo entonces el orden de intervenciones que habíamos acordado, pues empiezo yo. A ver, acá me parece interesante que, y por eso la presencia de Nicolás, que también tiene mucha experiencia como entrenador, incluso en concursos distintos de aquellos en los que yo he entrenado, nos deja mostrar un poquito como las distintas dinámicas que se pueden ver en cada uno de esos distintos concursos. Entonces, por ejemplo, el tema de, hablando desde mi experiencia en lo que son los concursos, los mood courts, y lo que han sido, lo que representan y cómo han llegado esa participación a Colombia. Los mood courts básicamente son una suerte de juicios simulados, ¿listo? Son como juicios de mentiras en donde se genera un caso, donde se hace un caso muy complejo, normalmente son casos muy robustos, con un número de discusiones jurídicas planeado por los que lo redactan, pero que es un caso que está pensado para que sea, en la medida de lo posible, lo más balanceado posible. Y eso no es tan fácil como uno piensa. Hacer un caso que esté totalmente balanceado, en donde cada una de las partes tenga la razón, pero no del todo, donde la contraparte tenga cómo defenderse y no esté absolutamente perdido en ningún argumento, donde realmente se logre un balance en el caso. Eso es un arte que yo creo que a veces pasa un poco inadvertido, incluso lo nota uno, sobre todo los casos en donde ese balance no se logra tanto. ¿Qué pasa? Eso a veces puede pasar, que hay puntos que son sencillamente insalvables. Ahora, este tema de los mood courts básicamente lo que hace es desarrollar toda esta teoría del aprendizaje basado en problemas, e incluso es utilizado por firmas en el extranjero, sobre todo los países anglosajones, que utilizan los denominados mock trials, que son como juicios de mentiras hechos al interior de las firmas, para efectos de planear lo que puede llegar a pasar más adelante en la audiencia real. Es decir, es planear esto cómo puede ir, y se monta todo el sistema en escena, cómo va a ser la audiencia más adelante, para planearla de la mejor forma. Esto es más o menos el mismo sistema. En materia de arbitraje internacional comercial, el concurso más grande del mundo es el que se conoce como el Bismuth de Viena. Este mood empezó por allá en el año 94, hoy en día ya está en su 27ª edición, y reúne hoy en día a cerca de 400 universidades de todo el mundo, de todos los continentes, que se reúnen una vez al año en Viena para resolver y para discutir sobre un caso puntual que se pone a consideración de los estudiantes y que se les informa con 6 meses de antelación. Ahora, este concurso implica, como pueden ver, son 6 meses de preparación en donde los que se meten a estos concursos se dedican casi que de lleno durante todos estos 6 meses a resolver ese caso, casos que son muy complejos y en donde es importante desarrollar todas las cosas de las que vamos a hablar más adelante, de fondo y forma, que hay que presentar en el concurso. A nivel latinoamericano, el concurso en materia de arbitraje comercial internacional más grande es... no, Natalia, ya te respondo, pero en efecto sí hay mucho de arbitraje nacional. En materia latinoamericana, el concurso más importante, por lo menos en número de participantes, es el concurso que organiza la Universidad de Buenos Aires con la Universidad del Rosario en Colombia. Tiene cerca de 60 universidades participando todos los años y va cambiando de sede cada año. El año pasado fue en Asunción, este año iba a ser en Quito, pero por el tema del COVID se va a hacer por medios virtuales este año. En Colombia, esta moda, entre comillas, porque yo creo que es una tendencia, de los concursos se ha venido desarrollando en los últimos años. Precisamente la Cámara de Comercio de Cali tiene un concurso de arbitraje que ya va, si no estoy mal, este año en su 4ª edición. La Cámara de Comercio de Medellín, el Centro de Arbitraje, también tiene un concurso de arbitraje nacional, estos dos. Y no solamente en temas de arbitraje, también encontramos, por ejemplo, la Fundación Cavelier del Derecho, que hace múltiples concursos a nivel semestral y anualmente,
en temas de propiedad intelectual, derechos de autor, y finalmente, y de propiedad industrial, y también, por ejemplo, en otros temas, la Cámara de Comercio de Bogotá lanzó hace un tiempo también un concurso de costumbre mercantil. Entonces, este sistema realmente se presta no solamente para temas de arbitraje, sino para todo. Hay uno de sociedades que también lo hacen los Andes, tiene toda la razón. Es decir, esto se ha venido multiplicando en los últimos años, y en Colombia hay muchas oportunidades para participar en los concursos, tanto de forma local como de forma internacional. Es decir, eso es un esfuerzo que es perfectamente posible. Las universidades que habitualmente participábamos hace 6 o 7 años, cuando yo empecé a dirigir, pues a trabajar con el grupo de arbitraje de la Nacional, participábamos principalmente la Universidad Externado, el Rosario y la Nacional, principalmente. Hoy se me están escapando algunas universidades, pero con el paso de los años, distintas y cada vez más universidades en estos de arbitraje están participando cada vez más. Entonces ya la Universidad de Medellín se ha vuelto un jugador importante en este tipo en estos concursos, la Universidad del Norte, la Universidad Surcolombiana entiendo que también ha participado en concursos de este estilo, en el de Asunción tal vez, o fue en el de Buenos Aires. Y el año pasado fue la primera vez que participamos y los muchachos estuvieron muy contentos, aprendieron bastante. Incluso estuvieron en Asunción y en el Premut en Bogotá, creo que fue que quedaron entre los 4 primeros. Exactamente. Entonces, cada vez más universidades se están animando a esto. Y bueno, eso es una contextualización en general de cómo funcionan los concursos. La dinámica de cada concurso es como muy similar en cuanto a las distintas etapas. No sé si Nicolás nos quiera contar un poquito sobre esas distintas etapas, y con eso, para no aburrirlos yo con todo. Sí, antes de entrar a las etapas, yo les contaría un poquitico de la historia de los otros concursos que son los que yo trabajo, que son los de Derecho Internacional. De hecho, el primer moot court, digamos, como que entró, digamos, a manejar esta dinámica, y que fue la que se empezó a replicar con muchos años después por muchas otras entidades y en muchos otros temas, es el de Derecho Internacional Público, que es el Philip Jessup. Y es que lo hizo un juez de la Corte Internacional de Justicia, que era profesor en Harvard, y él lo que dijo es: vamos a que ustedes vean cómo funciona la Corte Internacional, entonces haga usted, Pepito, y usted, Juan, hagan una audiencia a ver cómo sería defendiendo un argumento, como si yo fuera el juez y él era juez de la Corte Internacional. Y es bien interesante porque la gente se dio cuenta que era una herramienta muy buena de aprendizaje. Esto fue en el año 60. En el año 62 lo abrieron para otras universidades en los Estados Unidos, y en el 68 universidades de todo el mundo. Y el Jessup hoy en día tiene más de 700 universidades que participan. Entonces, se volvió, digamos, una tendencia mundial para promover el derecho internacional. Y en derecho internacional, paralelo, digamos, a lo que estaba diciendo Sebastián de arbitraje, se empezaron a crear concursos en distintas áreas. Y la razón que yo percibo que eso puede ser es un concurso se presta mucho para que la gente de distintos países se conozca y empiecen a hacerse una comunidad en torno al conocimiento de un tema. Entonces, si queremos hablar de ambiental, entonces hay una universidad en Estados Unidos que se llama Stetson University, que hace un concurso de derecho ambiental. Si queremos hablar de derecho internacional económico, entonces el ELSA Moot Court, que lo organiza una organización europea de estudiantes de derecho, organizan concursos sobre el derecho de la OMC y el derecho económico en general. También derechos humanos, hay muchos concursos de derecho internacional humanitario. En Colombia, las universidades empezaron a participar activamente antes que en los concursos de arbitraje, en los concursos de derecho internacional y en derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, en ese ámbito, lo que terminó sucediendo es que empezaron 2 universidades, luego 3, y todos los concursos han crecido con el tiempo. Entonces, fíjense cómo se da esa dinámica doble, bien interesante, donde el derecho internacional crece mucho con los moot courts, y el arbitraje también, además como el arbitraje tiene esa vocación internacional, también ha crecido mucho con varios concursos de arbitraje internacional. Entonces, eso me gusta mucho. Y en cuanto a la dinámica o a las etapas, rápidamente ustedes van a tener 2 etapas normalmente en un concurso. Primero les van a anunciar el tema,
y en el tema les van a dar el caso, y el caso complejo, como les decía Sebastián, que pueden ser 5 páginas, a veces incluso adjuntan un expediente, entonces la gente tiene que trabajar con pruebas y demás, pero normalmente ya son hechos, ¿no? Le dan los hechos, las personas los empiezan a trabajar y entran a la primera fase, que es la fase escrita. En la fase escrita deben escribir memoriales y deben hacer normalmente, no en todos los concursos, pero normalmente deben escribir tanto un memorial de demandante como el de demandado. Y eso es muy bueno para aprender la dinámica del derecho porque le permite a las personas entender los argumentos y los van afinando a medida que van escribiendo los 2 memoriales, va evolucionando mucho el producto y escriben una cosa, luego se dan cuenta de lo que podría decir la contraparte y les permite modificar. Entonces, esa es una primera parte clave porque ahí se empiezan a definir los argumentos. Se envían los memoriales. En algunos concursos, por ejemplo, se comparten, se le envían a la contraparte, en otros concursos simplemente se entregan justo antes de la audiencia y ya llegado el momento empiezan a preparar la parte oral, que es el concurso propiamente dicho. Y en esa parte oral deben hacer audiencias entre los propios estudiantes con el profesor para que vayan ensayando cómo lo van a hacer, van mejorando su presentación, siguen puliendo los argumentos, porque los argumentos siempre siguen evolucionando hasta el final del concurso, y finalmente llegan a distintos tipos de rondas. Entonces, nuevamente depende del concurso. Usted puede tener una ronda nacional, por ejemplo, en el de societario, que es colombiano, pero puede tener usted una ronda nacional seguido de una ronda internacional, como pasa en el YESU, o puede tener una ronda regional seguido de una ronda mundial, como pasa en el de internacional económico. Entonces usted primero compite con los de las universidades de América y luego compite con los de universidades de todo el mundo, y en la ronda oral usted debe subir como si fuera un campeonato, un torneo de deportes, la gente va subiendo y eso es muy emocionante, es tal cual como si fuera un deporte y la gente sufre y entonces el entrenador es el que más sufre porque entonces quiere que ganen y comete un error, el entrenador se da cuenta, hace caras, entonces eso es muy divertido, pero van ganando hasta que llegan a la final y se declaran campeones y subcampeón y también se dan premios a los mejores memoriales y a los mejores oradores. Usualmente así funcionan, entonces como la dinámica o la organización de los concursos. No sé si se me esté faltando algo, o sea, como a grandes rasgos. Allí quedamos con un panorama pues bien claro de qué es lo que sucede. Vemos que es como ir a un mundial de fútbol prácticamente, octavos de final, cuartos de final. YESU, Naciones Unidas, y el BIS, ¿no? Esa es gente de todos lados, es muy chévere. Y el nivel de presión que uno siente cuando están por anunciar resultados, cuando están diciendo quién pasa a la final, o luego cuando uno está en la final, cuando dicen quién gana, cuando le pasa a uno lo que le pasó a la señorita de Colombia, de que lo anuncian a uno, pero el que ganó fue el otro, que nos pasó el año pasado. Realmente hay muchas como emociones que se mezclan en todo esto, pero es muy emocionante. Yo creería que solamente en todo este tema de las etapas hay un punto que quería también comentarles un poco, y es el tema de la competitividad que se desarrolla en esto. Es decir, si uno lo ve solamente como un ejercicio académico, puede parecer incluso un poco aburridor. Pero cuando uno se da cuenta que esto tiene no solamente estudiar por estudiar, sino que uno acá lo que está haciendo es construyendo un equipo en donde el equipo tiene que trabajar juntos todos y todas de los que lo componen para sacar ese proyecto adelante, y donde luego uno se encuentra con rivales que le ganaron el año pasado, con quienes nos enfrentamos en una ronda previa, se van generando como rivalidades como deportivas, y se vuelve un tema competitivo en donde uno dice, oiga, el año pasado no nos fue tan bien, tenemos que mejorarlo, o el año pasado nos fue muy bien, tenemos que mantener el nivel. De todas estas cosas se vuelven pues para mí, yo por lo menos me considero una persona o sea, a mí me gusta mucho competir, y realmente a mí por eso esto me apasiona muchísimo, porque realmente yo creo que lo que dice Nicolás es totalmente cierto. El que más sufre es el entrenador cuando está sentado atrás sin poder, o sea, sin poder decir nada, y luego cuando van a anunciar quién ganó, uno está sentado literalmente con el corazón en la mano. Es una experiencia bastante bonita, la verdad. Y algo para no olvidar es que Sebastián es como el Cristiano Ronaldo de esos concursos, porque precisamente el año pasado se ganó, creo que como 5 premios el equipo de la Nacional: mejor memorial, mejor orador, mejor memorial de contestación. Entonces es chévere que se premien todas estas habilidades, ¿no?
Y antes de que se me olvide, algo curioso es que los moot courts no son solo para arbitraje, incluso iniciaron, como decía Nicolás, la participación colombiana se dio más que todo, o al inicio, en casos sobre derechos humanos, porque lastimosamente nos caracterizamos por ser el estado más condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con cerca ya de 14 o 15 condenas por responsabilidad del Estado. Y la Universidad Surcolombiana participó tal vez 5 o 6 veces en un concurso, en un moot court que hacían en Washington. Era sobre derechos humanos, sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Incluso tuvimos una estudiante que ya es egresada, que hizo su presentación en portugués. Entonces, en esa ocasión nos fue muy bien, llegaron a las últimas rondas, y todos esos estudiantes que participan en esos concursos adquieren, como lo dice Sebastián y Nicolás, adquieren es como un estilo de vida, se vuelven competitivos, se autoexigen, y al final eso permea, yo creo que todas las etapas de la vida, y ya se redunda en un gran beneficio en el ejercicio profesional. Luego de escucharlos acerca de la definición y de las etapas, quisiera saber, en calidad de directores de estos equipos, cuáles fortalezas han notado en los grupos de estudiantes, cuáles debilidades les ha tocado corregir, qué problemas y qué experiencias bonitas han tenido en esos concursos. Bueno, entonces, nuevamente siguiendo la línea. Bueno, lo primero que sí quisiera, y a mí me parece súper importante siempre aclararlo, y le agradezco mucho a Daniel por sus palabras, pero realmente los que yo siempre digo y las que se merecen las flores por sacar buenos resultados en los concursos son los y las estudiantes que conforman los equipos. A mí me encanta estar ahí para acompañarlos y ayudarlos en el camino. Pero yo a ellos siempre les he dicho, y lo mantengo siempre, que cuando vengan las flores porque les vaya bien, yo siempre voy a dejar muy claro que las flores son y deben ser para ellos y ellas los que participan en estos concursos. El año pasado en Asunción, en efecto, fue un tema, la gente me regaña por decir que agridulce, porque realmente fue muy dulce, se lograron muy buenos resultados. Pero el premio más importante de todos, que es el premio a las rondas orales, es decir, el equipo que en la presentación oral gana la competencia, nosotros quedamos de segundos. Entonces, ganamos en efecto todos los premios de la competencia. Hicimos 3 premuts y los ganamos todos. Se ganaron mejor memorial de demandante, mejor memorial de demandado, mejor orador. Los 4 premios, 3 los ganaron ellos, y al final se quedaron en el segundo puesto, pero nos anunciaron a nosotros y luego, ay no, qué pena, es que no, era el otro equipo. Entonces, Una buena anécdota. Entonces eso es una, por ejemplo, de las anécdotas que traía para contarles, esa situación del fenómeno Señorita Colombia de hace unos años, cuando lo anuncian a uno de campeón, pero luego espera un segundo, pare, o de La La Land, de no, espere, la embarramos, es que me parece que no se entendió, el que ganó fue el otro equipo. Entonces como que son de las dinámicas, de las cosas que pasan, que hacen al final como las historias que uno cuenta como hacia el futuro. Y las preguntas eran, bueno, ¿cuáles? Nos preguntaba ahí como por hacer esta aclaración, me puse a divagar un poco para responder a la pregunta sobre específicamente cuáles son como aquellas aptitudes que se desarrollan en virtud de estos concursos. Yo creería que precisamente son aquellas de las que les contábamos hace un rato, que son muy importantes para que un abogado triunfe y un abogado se destaque en el mundo, no solamente del arbitraje, sino, yo le digo siempre a mis estudiantes, en cualquier profesión o en lo que sea a lo que se quieran dedicar. ¿Listo? Los concursos y los moots les dan habilidades, tanto conocimiento sobre temas de lo que se trata el concurso, sea de arbitraje, de derecho internacional público, de derecho deportivo, sea que el fondo sea sobre contratación internacional o sobre un tema de un tratado, no importa sobre qué se trate, sobre eso aprenden, por supuesto. Pero aparte de eso, desarrollan lo que Nicolás comentaba hace un rato, que es también muy importante, que son esas habilidades blandas. Yo siempre he dicho que uno puede, cuando uno habla con una persona, uno puede saber si esa persona, cuando presenta un argumento, cuando se expresa, uno puede saber si esa persona tuvo formación en este tema, si esta persona participó en un concurso o no. Eso creo que primero se nota en una entrevista, pero también es muy importante, y los estudios muestran que incluso las firmas cada vez apetecen más a las personas que han participado en estos concursos por esas habilidades especiales que se obtienen a partir de desarrollar estos casos. Interesante, por ejemplo, a tener en cuenta,
lo que decía Nicolás también hace un momento me parece es muy importante para rescatar, porque yo creo que si uno no mira la posición de la contraparte, no hay realmente cómo hacer un buen argumento. Y el concurso lo obliga a uno a mirar cuál va a ser la respuesta de la contraparte. Y eso es de las cosas que me parecen tan bonitas de estos concursos, es que a veces uno se devana los sesos cuando, por ejemplo, ahorita estamos, la semana entrante, la Universidad Nacional participa virtualmente, tocó cambiar la modalidad en el concurso de Washington en materia de arbitraje de inversiones, de la American University y de la Universidad del Externado, que organizan este concurso. Y hay algunos argumentos que realmente para una de las dos posiciones es para devanarse los sesos. A uno dice, ¿qué vamos a decir aquí? ¿De dónde vamos a sacar este argumento? Etcétera. Y lo bonito de todo esto es que cuando uno por fin encuentra una respuesta, cuando los estudiantes uno los ve reunirse con la periodicidad que nos reunimos a hablar, a discutir sobre el tema, y alguien dice, oiga, encontré la solución, mire, esto es así, así, así. Y uno dice, se alegra cuando uno dice, encontré la solución, pero al segundo siguiente lo primero que uno dice es, ¿y ahora qué voy a decir como la contraparte? Es decir, tan pronto uno encuentra un buen argumento, uno dice la emoción de encontrar un buen argumento para el demandante, por ejemplo, el segundo siguiente lo que uno tiene que pensar es, pues madre, ahora cómo voy a responder esto, porque es que el argumento realmente es bueno, ahora cómo desvirtúo lo que estoy diciendo. Y eso hace que la construcción de los argumentos sea todo el tiempo en construcción. Si sale un argumento para uno, necesito responderlo con el otro y nuevamente con el otro, en una escalera en donde los conceptos se van afianzando muchísimo y son súper importantes. Pero eso lleva a que desde las habilidades blandas, una persona puede construir y puede aprender a interpretar los hechos de un caso para construir argumentos de forma muchísimo más ordenada. La forma como se expresa, la forma como presenta los hechos, incluso como estructura las ideas, no solamente como las expresa, sino como las estructura, la forma como se vuelve mucho más recursivo o recursiva para analizar una situación puntual y tratar de inventarse o de crear la teoría o de desarrollarla o de buscar hasta que la encuentre, son habilidades que son muy valoradas y que son muy importantes para el mundo tanto del arbitraje como yo me atrevería a decir para el ejercicio del derecho e incluso en mi opinión para el ejercicio de todas las profesiones. Es decir, esto yo personalmente creo que participar en estos concursos cambia a la gente no solamente en lo académico ni solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Si quieren, y luego contamos de pronto un poco anécdotas cada uno como para no Yo monopolizar. ya sobre el tema de las habilidades, yo creo que está lo suficientemente cubierto. Yo creo que en fondo y en forma, ustedes salen diferentes profesionales. Yo creo, y eso es evidente, digamos, cuando yo como empleador puedo ver clarísimamente la diferencia entre una persona que ha hecho un curso y la que no. Y así no haya ganado nada, uno ve que tiene un método diferente de trabajar y entonces todas las que mencionábamos antes, comunicación escrita y oral es diferente, su capacidad de investigación es diferente, su raciocinio y su criterio es diferente, sus relaciones interpersonales son diferentes. Luego yo resumiría todo esto es que como estudiante, el concurso es una experiencia de vida. Véanlo como eso es algo de lo que uno nunca se olvida. Hacerlo como estudiante, yo tuve la fortuna de hacerlo en derechos humanos antes de que todos estos temas más elegantes llegaran, pero todavía tengo una gran sensibilidad por los derechos humanos, tengo grandes amigos todavía en el campo de los derechos humanos, me he encontrado con ellos en la vida profesional, son colegas míos, y la gente de concurso sigue para toda la vida. Entonces, es difícil de creer cuando uno lo cuenta, pero cuando ustedes vayan y estén en otra ciudad y vean todo eso y como las experiencias y las historias que se llegan contando de allá, mucho más allá de las audiencias son interesantes, chéveres, pero las historias que se quedan son otras. Entonces yo paso ahí a la parte que me gusta, que es bien interesante conectado con eso, y es las anécdotas. Y quisiera contarles la primera, la anécdota de lo que a mí me pasó en el concurso, y para que ustedes la vinculen con la capacidad de expresión oral, por ejemplo, o con las habilidades que uno termina aprendiendo o no aprendiendo. Estábamos en la semifinal del concurso en el que yo participaba hace ya como 15 años, y en ese momento estaba yo haciendo un argumento de conclusión sobre derechos de los afroamericanos, era Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y entonces se me estaba acabando el tiempo y uno puede pedir
unos minutos adicionales cuando se le acaba el tiempo que le dan. Y pido un minuto para terminar mi minuto, me lo dieron, y cuando iba a empezar ya a decir un discurso de Martin Luther King, dije, ¡pido un minuto! Otra vez, y los jueces quedaron como... Entonces, eso fue muy chistoso, digamos, como ese tipo de historias, todo el mundo se rió, se paró la audiencia, y lo bueno, digamos, lo que les quiero decir es que es bueno que a uno le pasen esas cosas en los concursos y no en la vida real con un juez. Luego, pues de ahí nos reímos y no sé qué, no pasamos a la final, pero todos tuvimos una gran historia para contar de eso. Y digamos, uno también aprende a manejo de nervios, expresión en público, entonces esa es como una de las habilidades. No sé si quieres, Sebas, contar otra historia, luego yo encuentro otra. Yo tengo, son muchas, porque en Moods hay muchas, pero bueno, no sé, alguna historia, Sebas, o Daniela, que Daniela... Sí, estaba pensando que de pronto Daniela, que está por ahí, si quiere contarnos un poquito de su experiencia en estos concursos y qué anécdotas le quedaron a ella. Doctora Palma, ¿está por ahí? Yo por ahí la vi conectada, creo que sí está. Sí, sí estoy, pero no tengo anécdotas propiamente. ¿No te pasó nada chistoso? Pues como esa pedida del minuto, no. Tal vez no tan memorable. Pero cuéntanos un poco de tu experiencia en los concursos, ¿cómo fue? O sea, ¿en qué concursos estuviste tú? Y qué, o sea, todo esto de lo que estamos hablando precisamente de las ventajas, de lo que se logra participando en estos concursos, ¿tú cómo lo ves? Bueno, en mi caso, bueno, yo me presento, yo también soy egresada de la Universidad Nacional, entonces yo participé en 3 competencias durante toda la carrera y, digamos, me parece curioso que siempre que retomo el tema en mi cabeza, yo hice la primera competencia sobre arbitraje de inversión, que es un mundo aparte, y en ese momento hasta ahora estaba viendo contratos. Entonces, creo que por ahí le mencionaban de cuál es el momento para ser parte de un MUT. Yo creo que no, digamos, esta es una muestra de que no se necesita un conocimiento especializado. Por supuesto, va a requerir muchísima formación e investigación, como lo mencionaban ahora, pero de todas formas es posible. Es decir, es una herramienta adicional y como no va a ser solamente la formación puramente académica, sino todas esas habilidades de las que hablaban ahorita, pues no hay un momento para formarse en eso. Cualquier momento será apropiado y simplemente será algo que se irá adquiriendo. También participé en competencias de arbitraje comercial, entonces también es muy interesante porque uno tiene un primer acercamiento a cómo es un conflicto de verdad, que es el tipo de cosas que se ven, porque si bien es un caso simulado, digamos que una ventaja adicional va a ser que usualmente las personas que redactan los casos saben el tema que se está discutiendo en este momento en la vida real, entonces siempre será un tema a tratar. Y a pesar de ser un estudiante, entonces uno empieza a tener un conocimiento de las cosas que están pasando en el arbitraje o en la controversia en cuanto al tema. Entonces yo diría que mi experiencia fue, como lo decía Nicolás, no tanto académica, sino experiencia de vida en la que uno se termina formando de una manera en que la universidad no necesariamente está enfocada en hacerlo, porque siempre va a ser muy difícil tener tantos ejercicios orales como los que uno va a tener en un MOOC. Entonces, para mí fue enriquecedor, fue una herramienta de vida y digamos que ya después uno se empieza a dar cuenta que abre puertas por las cosas que uno ha ido aprendiendo y también por la gente con la que uno se empieza a cruzar en competencia. Bueno, yo contándoles de pronto alguna experiencia, bueno, una que ya me adelanté a contarla y estaban ahí en los comentarios, parece que Ángela Valeria Guzmán estuvo en ese fatídico momento de la final de Asunción en donde básicamente fue una experiencia muy linda porque cuando uno va a estos concursos uno va siempre con la intención de que le vaya bien obviamente en todo aquello en lo que concursa, uno quiere una mención de orador, uno quiere una mención dentro de los mejores memoriales y por supuesto uno quiere llegar a la final y ganarla. Cuando uno está ya en la final, nosotros en la Nacional hemos participado ya en, este concurso lleva 13 ediciones, yo empecé a entrenarlo desde el 2014, entonces llevamos ya 6 ediciones, en esas 6 ediciones hemos llegado 4 veces a la final y la hemos ganado 2 veces. Una de esas derrotas fue precisamente el año pasado en Asunción. La otra fue precisamente nuestra oradora, era una de nuestros 2 oradores, pues en este caso era Daniela, que acá nos acompaña.
que fue también la fatídica final de Montevideo, que esa también fue otra de las que perdimos. Nosotros ganamos en Lima y en Buenos Aires. Y en esa final, nosotros realmente, más que el tema de que se dijera el nombre que no era, o de que, pues, de que dijeran, porque dijeron como la Universidad Nacional de Chile, pero pues cuando dijeron nacional, nosotros ya estábamos gritando de la felicidad por haber ganado. Y cuando yo, en el fondo, yo escuché como, no, como que no me cuadraba, como así que Nacional de Chile, como que en toda la gritería no lograba entender qué pasaba, y cuando nos calmaron nos dijeron, oiga, no, espere, es que esta es la Universidad Católica de Chile, no la Universidad Nacional de Chile la que ganó. Entonces nosotros como... Pero antes de eso ya había pasado algo muy bonito, y era que ellos empiezan a anunciar los otros premios. Y cuando empiezan a anunciar entonces mejor memorial de demandante, y no nos mencionaron nunca, o sea, porque eso pasa cuando uno, entonces al final, bueno, mejor memorial la Universidad Nacional, y nosotros, oigan, nunca habíamos ganado ese premio, bueno, habíamos ganado una vez un premio de demandado, la felicidad, todo el mundo muy contento. Cuando el siguiente premio, nuevamente no nos mencionan ganador la Universidad Nacional, y todo, o sea, no cabíamos de la dicha ya estando en la final. Cuando mejor orador mencionaron a una de nuestras oradoras, y luego había uno, que Ulises López, que le había ido muy bien, y yo, bueno, pues parece que no. Y cuando mejor orador de la competencia también Ulises. Realmente ese fue un momento, tal vez de los momentos más emocionantes que yo he vivido, y una de las anécdotas más bonitas como que me quedan para la vida fue la emoción de eso, sumado a una cosa que para mí, los que estuvieron en esa sala, que fue el aplauso del público para el equipo después de que nosotros pasamos a recoger el premio como segundo lugar en la competencia de Asunción. Era un salón oval en donde realmente el reconocimiento que el público le hizo al trabajo que había hecho ese equipo, me pareció que es de las cosas que de las cosas más bonitas o anécdotas que me llevo de estos concursos. No sé, Nico, Pasó lo de Amparo Grisales. ¿Perdón? Pasó lo de Amparo Grisales. ¿Qué fue eso? Que se hizo. Ah, sí. No, y créame que es curioso y se van a burlar de mí de pronto, pero sí pasa. Se lo juro que el nivel de emoción que dan ese tipo de cosas es... No, son momentos sublimes. La verdad que eso, ese es el mayor premio, los aplausos de la gente reconociendo un trabajo arduo, constante y dedicado. Muchas gracias, así fue. Doctor Nicolás. Sí. No, otra que de verdad son muchas, pero de pronto me quedo con esta y no otra, pero una que me parece importante que ustedes sepan y que estén preparados para revisar este es el tema del drama, porque ¿qué es lo que termina pasando con los concursos? Se terminan volviendo las personas muy cercanas, conviven mucho tiempo, no es raro que la gente se vaya a vivir un mes juntos y en la misma casa a trabajar todos juntos, a adelantar todo lo que requiere el concurso, porque esto, se los digo, puede volverse algo como compulsivo. La gente que quiere trabajar y que se lo quiere ganar, y entonces todos metidos en esa misma onda de entender el caso y mejorar el argumento y toda la cosa. Y me acuerdo que hace como 2 años quizá, estábamos preparando a los muchachos que se iban para Washington al Philip Jessup, y le pedimos a Sebas que los viera. Hubo 2 personas que lo hicieron. Una niña estaba haciendo su presentación, pero le hicieron las preguntas, no supo, no pudo, y respondió mal, y no fue una buena audiencia. Sebastián fue muy querido, muy tranquilo, le dijo, bueno, no, mira, tal cosa. Sí quedó, digamos, en el ambiente que no había hecho bien la audiencia de preparación. Sebastián se fue, ella estaba triste, se fue, y entonces nosotros nos quedamos ahí, y los estudiantes dijeron, no está preparada, no sé qué. Y había salido de la oficina, estábamos en la oficina, salió de la oficina, abre la puerta otra vez, ¿cómo así? ¿Por qué hablan y empieza a llorar, pero un llanto que yo nunca más en mi vida he visto de nadie. Una cosa pues, que yo no podía controlar, y uno como entrenador pues no sabe, es como tranquila, no sé qué, y era llanto, y eso es lo que uno llama el famoso drama mood. Tienen que estar preparados para eso. Es porque las relaciones interpersonales son tan importantes en esto, y hacer equipo es tan clave, y lo que terminó pasando, lo que terminamos descubriendo es que había problemas entre algunos miembros del equipo, y que en realidad no era el tema de que ella hubiera salido y empezáramos a hablar de la audiencia, lo que le había afectado, sino era que Pepito, y que porque Juan dice tal cosa,
Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan. Una de las habilidades también que les deja a ustedes el concurso son las relaciones interpersonales, y adquirir esa inteligencia emocional es muy importante. Si pueden controlar sus relaciones, por ejemplo, con sus compañeros de equipo que están acá haciendo mucho trabajo en equipo, van a tener mayores posibilidades de triunfar. Entonces, también eso es un aprendizaje muy bueno que les deja, porque pocas veces van a estar tan al extremo y tanto tiempo como lo van a estar con sus... Entonces, hoy en día, una de mis mejores amigas en toda mi vida es mi compañera de MUT, y ella vive en los Estados Unidos, yo vivo en Colombia, y nos hablamos pues como si fuera ayer, y siempre vuelve el tema del MUT. Entonces, piensen en eso, en el tema de las relaciones interpersonales y de la inteligencia emocional que se desarrolla en estos concursos. No sé si por tiempo deberíamos seguir, tengo varias. Yo quiero contar solamente una última que había dejado como segunda anécdota. Esta primera me pareció una muy bonita, pero entre las anécdotas chistosas muy rápidamente les cuento, y precisamente me estaban diciendo ahorita como que no dejara de contarla. Cuando íbamos para Viena el año pasado, pues obviamente la preocupación, los estudiantes que necesitan, que o sea, uno como profesor teniendo que tratando de estar pendiente de que todos estén bien, de que todos lo logren, que etcétera. Cuando yo estaba sentado en mi oficina y uno de los abogados de la oficina se voltea y me dice, oiga, Sebastián, ¿cómo es eso de que hay una de las estudiantes con un problema con el pasaporte? Y yo, ¿cómo así que tiene? Pero, o sea, ¿y usted de dónde saca eso de que hay un problema con el pasaporte? Y me dice, no, pues es que estoy acá escuchando la W preparando un memorial, y hay un estudiante del equipo de la Nacional hablando en la W sobre que tiene un problema con el pasaporte y que está pidiendo ayuda al ministerio para que le solucionen el problema. Y yo, pero ¿qué? ¿Cómo? O sea, primero que todo, ¿cómo es posible que yo no me haya enterado que esto está pasando? Para cuando pues pudimos ver la cosa ya había pasado, estaba la noticia ya en internet como que la vi, y en efecto estaba ahí la estudiante, pues no, la estudiante tal tiene tal problema, entonces ya estaban contactando para tratar de ayudarla, y yo llamándolo como un loco desquiciado, como, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo así? Yo me entero por la radio que hay un problema con que uno de nuestros estudiantes no iba a poder viajar, el viaje era tal vez al día siguiente. Al final se terminó solucionando, pero realmente, o sea, yo pensé que me estaban molestando en la oficina cuando me contaron esa historia. Pero cuando me abren la página de la W y me muestran la noticia y me ponen el audio de ella contando todo el drama que tenía con el pasaporte, yo de verdad no lo podía creer. O sea, realmente fue un momento, pues, después muy chistoso, pero en ese momento fue muy tensionante, aparte de eso que uno se entere por la W. Pero vean, lo que muestro con eso es el nivel de compromiso, que ella no iba a poder viajar, y ella dijo, no, pues yo la llamo a la W, pero esto me lo solucionan porque yo no me he preparado 6 meses para no poder viajar al concurso. Y allá estuvo, y estuvimos en Viena con el concurso, en un concurso, aparte de eso, muy bonito. Pero bueno, sí. En efecto, perdón, interrumpo, a mí me pasó algo muy, muy similar hace unos años, como en el 2015, con los de ELSA, que estábamos todos listos, todos preparados, y le negaron la visa a Canadá 3 días antes. Les llegó la notificación de denegación de visa a una de las participantes. Eran 3, y íbamos los entrenadores, o sea, 2 entrenadores. Y pues, ¿qué tocó? Y esa es otra habilidad que se aprende en los MUTs, improvisar. Entonces, pues no pudo ir, se movió cielo y tierra, lloró a mares no poder viajar, nos fuimos, y entre las 2 tuvieron que repartirse los papeles de ella, de lo que ella iba a hablar, y hacerlo, y nos fue muy bien, y pasamos de ronda. Pues no hubiera podido ser mejor el resultado, pero eso puede pasar. Los imprevistos pueden suceder, y hay que improvisar, y hay que adaptarse a las circunstancias, y eso también lo enseña el MUT. Igual lo hicieron supremamente bien las estudiantes que estaban ahí. Entonces, vemos que se aprende a solucionar conflictos, ¿no? Solucionar problemas que surgen también en la vida diaria y que son colaterales a estos concursos. ¿Sebastián iba a agregar algo? No, contándoles que en efecto hay muchas cosas, en todos estos años y todos los concursos, hay muchísimas historias, pasan cosas todo el tiempo, cosas muy bonitas, a veces cosas difíciles, cosas complicadas. Me podría quedar realmente toda la noche, que seguramente Nicolás sabe muchísimas historias más para contar. Pero bueno, si en algún momento con alguno de los presentes o nos encontramos en algún momento y quieren escuchar más historias, con muchísimo gusto, que a mí me encanta contar. Qué bueno, faltan bastantes historias, vemos que se divierten, que sufren, pero lo más importante, nadie le quita a uno lo aprendido, y tal vez ese es el mensaje principal de la participación que ustedes han tenido en esos concursos. Aprovechando que los Moot Courts sirven
o aplican al arbitraje, al derecho comercial, incluso a los derechos humanos. Aprovechando que tenemos aquí varios docentes del programa de Derecho presentes, quisiera preguntarles sobre qué consejo le darían a un docente que va a ser director, que va a ser el guía de ese equipo de trabajo y que también eventualmente podríamos organizar lo que se llama un mini moot, que es en un curso, en una clase determinada, traer un caso ficticio, pero que ya vimos que de ficticio no tiene nada porque generalmente es algo que está sucediendo en la realidad. Entonces quisiera conocer cuáles serían los consejos que le darían a los docentes con el fin de que nosotros empecemos a organizar mini moods y eventualmente pues formar y guiar a estos equipos en un concurso del nivel de los que ustedes han enfrentado. Bueno, vea, en ese nivel, bueno, yo hablé ahorita de último, si quiere, no sé si quiera Nicolás empezar ahora o para cambiar la... Pues al profesor una palabra, paciencia, no mentiras. Hay un tema de tiempo que sí es muy importante, digamos, si ustedes van a ser coaches o entrenadores de concursos, no deben creer que esto es como dictar una clase y preparar y dictar una clase. No, esto es tiempo y tiempo y tiempo, y los estudiantes le meten todavía mucho más tiempo que le mete uno como profesor, pero aún así es mucho tiempo, verlos varias veces, discutir con ellos, no sé qué, y en algún momento ya se empieza a volver un poco como un papá, porque también se ven mucho tiempo y hay que manejar esa relación y los conflictos que pasan entre ellos. Entonces, además del tiempo, pues la paciencia y la pasión que yo creo que requiere poder llevar una cosa de estas. Si el profe no está realmente apasionado por el tema, le recomendaría que no hiciera el mood porque va a ser demasiada carga y se va, y con este tema de que lo van a llamar a cualquier hora y le van a escribir y le van a decir, pues probablemente no sea. Pero en general, también como profesor es una experiencia extraordinaria, me parece a mí, le cambia a uno la manera en que uno dicta clase, le cambia a uno la metodología. De hecho, en razón de los moot courts en las universidades en las que trabajo, por ejemplo, ahorita estoy terminando curso de pregrado en la Universidad Santo Tomás y estamos trabajando un mini moot, que era lo que decía Daniel hace un momento. Y eso es supremamente útil porque les ayuda a los estudiantes a empezar a argumentar desde el pregrado. Yo les daría 2 consejos que me parece que pueden servir para los mini moots, para que no se enreden tanto, y si es un tema que está relacionado con la materia, pues pueden mirar los casos de años anteriores de concursos, que son muy buenos, son casos súper bien hechos. Entonces yo ahorita estoy trabajando uno del MUT de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad del Rosario de hace como 5 años, que tiene unos temas interesantes sobre arbitraje y que estamos presentando ahorita en clase. Y para la universidad como un todo, la recomendación es que traten de tener como un semillero de participantes en el MUT, que pueden ser personas que vayan a participar en varios. Fíjense lo que decía Daniela ahorita, que ella participó en 3 distintos concursos porque ella pertenece al semillero o al grupo, creo que se llama, de arbitraje de la universidad. Entonces eso es clave porque ayuda a que crezcan. En algunas universidades me parece que la política de tener unos entrenadores y unos grupos por concurso en algunos puntos puede disminuir el potencial que tendría el contar con un grupo que se vaya formando y que vaya participando en varios para tener los resultados que me parecen magníficos y extraordinarios de la Universidad Nacional. Yo no hago sino admirar y envidiar de buena forma, por supuesto, todo lo que ha hecho Sebastián en de verdad 6 años y los resultados son, él siempre se quita las flores, pero es extraordinario lo que se ha logrado. Y a mí eso me parece clave, tener un semillero de gente que le vaya trabajando los moods y llevarlos, el otro consejo sería llevarlo con paciencia y con cariño a las clases con los mini moods, que es algo que yo también he hecho y que también creo que tienen grandes resultados para cualquier clase que uno vaya a dictar. O sea, si uno quiere dictar contratos con moods, se puede hacer. Bueno, yo ahí, a mí, sobre el tema en los 2 niveles, que me parece un tema súper interesante. Yo hoy en día soy docente de la planta de la Universidad Nacional y precisamente llegué ahí con mi propuesta académica fue el tema de la implementación del PBL en las aulas de clase.
El PBL es precisamente este tema de los mini-moods, es el aprendizaje basado en problemas por las siglas en inglés. Y es que los problemas, ¿sí? Pues son por definición aquellas cosas que no tienen realmente una única solución y que el trabajo realmente, el aprendizaje se da en buscar la solución, en buscar una posición, pero donde uno realmente no tiene la razón, no necesariamente o no del todo. Es decir, siempre depende de dónde se mire. Yo en este momento, por ejemplo, en mi clase de arbitraje, estoy trabajando y todos los semestres lo hago y lo vengo implementando. Yo lo que hago es que yo dicto las clases, pero en paralelo ellos se van dividiendo en grupos y van durante el semestre resolviendo distintos casos de ediciones anteriores de concursos. Este año, por ejemplo, estoy trabajando con el concurso 2018 del Rosario Bogotá, que es un caso en donde hubo unas discusiones sobre vinculación de no signatarios y sobre arbitrabilidad objetiva por un tema penal. Realmente es un tema muy interesante y los estudiantes, yo soy de la opinión de que nada se aprende tan bien como aquello que uno mismo estudia o descubre por su cuenta. Yo creo que uno tiene que, si uno investiga y si uno consigue la respuesta por su cuenta, el caso del señor Chu, exactamente. Si uno encuentra por su cuenta las respuestas, uno no solamente se las aprende de memoria, sino que las entiende. Y para mí eso es crucial, pasando entonces, primero, y en las materias en que se puedan implementar este tipo de ejercicios es súper importante. Yo soy de una opinión y es que yo creo que el PBL es muy importante, pero tiene que ser un PBL, o sea, este ejercicio de casos tiene que ser, yo lo motivo muchísimo, yo dicto la clase de contratos y trato de utilizarlo, pero yo creo que entre más de fundamentación son las clases, menos se puede utilizar. Es decir, se puede usar y por supuesto sirve para afianzar conceptos. Pero es bueno, por ejemplo, en la clase de contratos, por tomar un ejemplo, o en la de obligaciones, son clases en donde es necesario que el estudiante reciba como mucha información, es decir, que se le ayude a llegar a toda esta información y luego ya pueda aplicarla en un caso. Es decir, se puede utilizar, pero es necesario dar una cierta contextualización porque el estudiante viene todavía muy, a falta de otra palabra, muy crudo, muy como con muchos vacíos. Ya cuando uno llega a las clases de procesal o de arbitraje, los estudiantes vienen con un bagaje un poco más amplio y por lo tanto ya tienen más conocimientos y más como experiencia académica que les permite investigar más por su cuenta. Como recomendaciones para los profesores, esto, yo completamente de acuerdo con Nicolás, esto le cambia a uno la vida como docente y en mi caso, por ejemplo, me motiva cada día más el tema de participar en estos concursos. A mí ver cómo estos y estas estudiantes logran estas cosas me motiva profundamente, me encanta hacerlo, pienso seguir haciéndolo mientras me sea posible. Y como recomendaciones, cuando uno está entrenando un equipo propiamente dicho, yo les recomendaría particularmente dos cosas. Aparte de las que dijo Nicolás, por supuesto, el tema de dedicarle tiempo a esto, meterle pasión es súper importante, pero la primera de ellas es tratar de fomentar una relación de amistad en el grupo y con el docente. Es decir, que el tema se vuelva a tratar de desdibujar un poquito esas tajantes o esas fuertes líneas que tienden a ver como desde yo soy el docente y usted es el estudiante, sino tratar de crear un vínculo personal, o sea, que el grupo realmente se una entre ellos. Yo siempre les he dicho a los equipos que solamente los grupos que logran volverse amigos son los grupos que logran sacar un concurso adelante y les logra ir bien. Tienen que llevarse bien, tienen que ser capaces de salir a tomarse una cerveza después o sea, que ir a una reunión de un sábado no sea como, oiga, qué pereza, tengo que ir a reunión, sino, oiga, me voy a ver con mis amigos a hablar del caso. Cuando uno llega a ese punto, el tema se vuelve ya como que sale por naturaleza, como que cada vez que se sientan, están tomando una cerveza, están hablando del caso, porque no lo sienten como estudio, lo sienten, ellos están charlando sobre un proyecto común que tienen que les apasiona realizar, entonces eso es importante motivarlo. Y una vez cuando ganamos en Buenos Aires, alguien me decía algo que me gustó mucho, me pareció muy bonito, y me decían, oiga, yo a ustedes les envidio el tema del vínculo personal que se nota que hay entre los estudiantes y entre los estudiantes con el profesor. Yo realmente a muchos, si es que no a todos los que han pasado por mi grupo, los considero buenos amigos, aún siendo estudiantes después de que se graduaron. Hay grandes personas ahí quienes sé que les va a ir muy bien en el futuro porque realmente son personas muy, muy valiosas. Y el segundo de ellos es, dentro del tema de pasión, está el tema de que el profesor no debe caer en el error de pensar que el respeto que merece como profesor viene por el solo hecho de ser el profesor. Es decir, el profesor tiene que estar dispuesto a remangarse un poco las manos y a participar con el grupo, a estar en las reuniones, a discutir con ellos exactamente, a darse cuenta de que, darse cuenta de que su participación no es que sea la de uno más, por supuesto, y aquí viene la segunda parte de esto,
pero sí es importante que se involucre personalmente con el tema. Y en el segundo lugar, que también me parece que es muy importante, es que el profesor tampoco debe caer en el error dentro de eso de involucrarse en el caso, no debe caer en el error de ser él el que resuelve el caso. No debe caer en el error de ponerse él o ella, el profesor o la profesora, a ser el que investiga, a pasarles la investigación y en las reuniones a dictarle clase a los estudiantes. ¿Sí? Yo creo que los estudiantes y las estudiantes son las que tienen que llegar a las respuestas por su cuenta. Y las investigaciones durante las reuniones tienen que ser, es decir, es una clase en donde el rol del profesor cambia totalmente, donde son los estudiantes, no un estudiante en exposición, sino son el grupo de estudiantes exponiendo sus investigaciones y sus opiniones, y el rol del profesor tiene que ser un poco como guiar ese proceso de investigación, como decirles, oiga, vea, aquí le falta esto, investiguense más por este lado, están dejando de lado este hecho. Ese argumento puede ser cierto. Ojo que esto es muy importante también porque es importante que el profesor tenga práctica y tenga experiencia. Muchas veces yo les digo, mire, ese argumento que usted está dando es cierto, es jurídicamente válido, pero no vende. Ese argumento no convence, ese argumento no tiene fuerza porque es muy cara dura, por ejemplo. Es como decirle que usted por qué hizo eso, porque la ley me lo permite y yo incumplí porque podía y haga lo que quiera. Entonces puede que la ley lo diga, pero ir a decirle eso a un árbitro, uno va a perder porque uno va a quedar como un zapato diciendo que uno incumplió porque podía y haga lo que quiera. Es decir, todas estas cosas, sobre todo lo que les digo es importante, esas dos cosas me parecen a mí, aparte por supuesto de las que dijo Nicolás. Muy bien. Como el evento estaba siendo organizado por mis estudiantes del curso de Derecho Probatorio, Santiago García y Diana Toro han recopilado las preguntas y en un minuto, pues mientras las organizan, ahora van a tener el micrófono para ustedes, Santiago o Diana. Y a propósito de lo que dice Sebastián y Nicolás respecto de la función del docente en ese acto pedagógico y también del estudiante que al final se vuelve el actor principal, hay un libro muy bueno, muy práctico del año 2018, editorial precisamente de la Universidad Nacional, se llama Prácticas Pedagógicas en la Enseñanza del Derecho. Prácticas Pedagógicas en la Enseñanza del Derecho, del 2018, editorial Universidad Nacional. Lo conseguí en la Feria del Libro hace 2 años, 1 año, muy barato y muy bueno. O sea, lo que tiene, el insumo que tiene es precisamente lo que acabaron de describir, el aprendizaje basado en problemas, el case method, todo eso que al final pues se utiliza en el ejercicio profesional, que tal vez es la falencia con la que se gradúa cualquier abogado, que sale a litigar, sale a un puesto y no tiene nada de práctica, no sabe hablar ante el público y eso lo merma bastante. En cuanto a las preguntas, entonces, Santiago, le cedo el micrófono para que nos indique las preguntas que han hecho en el chat que no han sido respondidas, porque la mayoría ya han sido respondidas en el curso de la charla. Listo, profe. Cordial saludo para Nicolás y Sebastián, quienes nos acompañaron en esta noche, y en especial para los alrededor de 130 participantes. Y además de las congratulaciones por sus logros, la calidad y la dedicación con la que han manejado y caracterizado el tema. Algunos asistentes a la sesión han formulado una serie de preguntas, pues algunas ya han sido resueltas, como lo mencionó el profe, y hay 3 sueltas, ¿sí? Hay una que tiene que ver con el tema del mood, que pienso debemos abordarla de una vez, y las 2 son de arbitraje que quedaron al inicio pendientes. Entonces, pregunta Carla Falla: ¿qué límites encuentran los estudiantes cuando quieren hacer parte de los concursos? Límites, sí. Bueno. Bueno, yo me atrevería a decir, a ver, pues empiezo, yo me atrevería a decir que el principal límite que encuentran los estudiantes y las estudiantes está en ellos mismos y en ellas mismas. Es decir, es un poco el quitarse uno mismo del camino, como uno mismo a veces se vuelve su peor enemigo en ciertas cosas. Dentro de las anécdotas bonitas que yo tengo en esto, y para responder a esta pregunta, por ejemplo, una estudiante, curiosamente también aquella que tuvo la dificultad con el pasaporte,
Yo le insistí desde que estuve en mi clase de contratos, oye, métete al grupo, yo creo que a ti te podría ir bien, tienes habilidades para eso. Hoy en día está trabajando y le está yendo sumamente bien en temas de arbitraje, trabajando con un amigo en una firma, le está yendo súper bien, es una gran persona. Y le decía yo, oye, métete, y ella me dijo, no, es que ahorita estoy muy ocupada, ahorita estoy dedicada a mis estudios, ahorita estoy no sé qué, tengo tales cosas, es que los domingos tengo que hacer, yo hago tales, etcétera. Y le dije, bueno, está bien, pero y le dije, oye, no te demores mucho porque te arrepientes de demorarte mucho en entrar al equipo. Cuando por fin decidió entrar, le encantó. Estuvo pensando hasta en aplazar semestre para no graduarse con tal de poder participar porque solamente alcanzó a estar en uno. Y como decía Nicolás hace un ratico, esto se vuelve, los concursos se vuelven realmente no lo tomen en el mal sentido, pero se vuelven un vicio. Sí, o sea, yo tengo y he tenido varios, no, de pronto no todas o todas las estudiantes que pasan por ahí han sido así, pero nosotros tenemos una cosa que se llama el síndrome de nido vacío, eso es un fenómeno de la psicología, pero que aplica a los concursos. Y es que apenas se acaba un concurso, sea que lo ganemos o lo perdamos, tan pronto se acaba, si es felicidad o es euforia o es tristeza, a las 2 horas lo primero que estamos es mirándonos todos diciendo, oiga, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿Qué tema ponemos? O sea, la gente sigue hablando del caso y los demás lo miran como, oiga, ya terminamos, entonces dicen, pues entonces, ¿de qué hablo? Y entonces la gente se baja del avión de donde sea que lleguemos y lo primero que al día siguiente me están escribiendo, profe, ¿qué concurso sigue? ¿Qué investigo? ¿Qué falta? ¿Qué hacemos? O sea, como que se desparchan muchísimo porque su vida se había convertido en el concurso. Entonces, para mí, el principal problema es que la gente piensa que no tiene tiempo cuando realmente uno hace tiempo para lo que para lo que debe, para lo que uno quiere. Y si uno ve esto más como no tanto como estudio, no tanto o sea, como algo aburridor, sino como uno lo ve realmente como un hobby, como una actividad interesante, como algo chévere para hacer, uno logra quitarse a uno mismo del camino y poder entrar. En mi caso, por ejemplo, en el grupo de arbitraje, lo podrán decir los y las que están presentes aquí, en la nacional no hay ninguna barrera para entrar. No importa en qué semestre estés, no importa qué promedio tengas, no importa absolutamente nada. Si quieres venir, ven. Eso sí que pasa, eso hay que decirlo. El nivel de exigencia que lleva a que la nacional haya tenido estos resultados lleva a que la gente durante el camino, ellos mismos se van el grupo se va peluqueando a sí mismo. Entonces hay gente que dice, oiga, el nivel de exigencia es más alto de lo que yo realmente le quiero poner a esto, entonces ellos mismos como que se van o ellas mismas se van saliendo sin que nadie los tenga que sacar. Sí. Yo le agregaría a lo que dice Sebas, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Por un lado, el tema, y que yo sí creo que debe hacer muy conscientemente la persona, de las cargas, ¿no? Entonces, mi experiencia personal es que yo cuando me iba a presentar a mi primer MOOC siendo estudiante, estaba trabajando y estudiando, y empecé en el MOOC y lo que decías, Sebastián, yo me debí salir porque me di cuenta que la exigencia estaba por encima de que yo pudiera cumplir con la universidad y con el trabajo. Pero cuando lo hice ya como terminando la carrera y con más tiempo, pues fue la responsabilidad que pude asumir. Entonces, ese es bien importante, digamos, que se haga ese ejercicio responsable y como decía Sebastián, si uno, el que quiere puede, ¿no? Entonces se puede organizar y puede organizar el tiempo de mejor manera, pero tampoco que sea una cosa para que se enloquezca. Miren, hay otra anécdota, de verdad, siempre hay anécdotas de esto. O un estudiante que estaba así fue el año pasado en el concurso, el YESUP también, una de las mejores estudiantes, pilísima, hablaba muy bien inglés, todo, pero ella estaba muy preocupada por el tema de las notas, y ella empezó a decir, estaba en el concurso, ya había pasado una etapa en la que ya estaba metida en la materia, eso era una materia en la universidad, y no se podía salir, entonces pero es que tengo que hacer la tarea de tributario o tengo que preparar tal cosa de consultorio jurídico, y eso empezó a generar un poco malestar con los estudiantes y con los profesores, porque no estaba yendo a las reuniones. Entonces, ese es un tema importante que se debe tener en cuenta. Lo chistoso es que llegamos a Washington y siempre allá hay como un desfile por países, porque digamos, el equipo que gana representa al país. Entonces nosotros habíamos ganado las nacionales, íbamos a caminar, pues caminan los estudiantes a llevar la bandera y la que cogió la bandera fue ella.
Entonces eso fue chistoso porque después drama mood, entonces ¿cómo así? Que la bandera, que no sé qué. Entonces ese tipo de cosas es importante. El tema de cómo organizar las cargas creo que es más importante, totalmente de acuerdo con Sebastián, que las notas, que lo que crea que sabe del tema, que eso es irrelevante, pero sí, si las cargas no le dan, pues esto es un tema que absorbe mucho y deben ser conscientes de eso para que puedan rendir bien. Eso sería lo que yo agregaría ahí. Listo, profe, gracias. Hay otras preguntas que se formularon arriba y hace un poco tiempo también hubo alguien que lo formuló relacionada con el arbitraje y están muy relacionadas. Entonces, ¿cómo erradicar a corto plazo el arbitraje elitista y volverlo más democrático y accesible? Es decir, acercarlo a la gente. Uy, Doctor, ese, algo cargada la pregunta. O sea, es como mi prédica. Yo llevo echándole evangelio del acceso a la justicia. Arbitraje social. Se están refiriendo al arbitraje social. No, pero el arbitraje online que también puede ser social. Yo creo, o lo que llevo sosteniendo mucho tiempo es que si usted utiliza herramientas electrónicas, usted puede ahorrar muchos costos de lo que implica el arbitraje actualmente. Entonces, ahí, si usted tiene una plataforma robusta donde usted no tiene que, por ejemplo, pagar secretario ni pagar costos administrativos y se empiezan a llevar casos de manera masiva, yo creo que el arbitraje puede ser una gran herramienta para flexibilizar las normas de procedimiento, por ejemplo, civil, que son muy estrictas y que uno con el Código General del Proceso no podría llevar algo mucho más barato, pero sí uno puede hacer un mecanismo expedito con el arbitraje en línea y para darle acceso a la justicia. Y una cifra que a mí me encanta echar es que eBay ha resuelto más de 80 millones de casos en un año con mecanismos de resolución electrónica de controversias. Y la mayoría son gratuitos y lo más que pueden cobrar son $15. Luego, en acceso a la justicia, yo creo que la posibilidad de tener arbitraje en línea o cualquier mecanismo de conciliación en línea es una ayuda. Y en lo que dice Daniel, el arbitraje electrónico puede ser un método para llevar a cabo arbitraje social. Es decir, que usted puede hacer arbitraje completamente gratuito. Por ejemplo, eso ha sido planteado en proyectos que no funcionaron o que no se llevaron finalmente a cabo, como en la Superintendencia de Industria y Comercio, que lo que se terminó quedando fue en conciliación electrónica gratuita. Y eso se puede replicar, por ejemplo, en Procuraduría. Hay muchas posibilidades, consultorios jurídicos. Entonces, uno, si utiliza los mecanismos que existen, puede adelantar muchas cosas y bajar costos y ayudar al acceso a la justicia. Nicolás, y qué pena que le interrumpa, recordar que usted tiene una charla TED que está publicada en YouTube precisamente sobre ese tema, con cifras del acceso a la justicia, que no es el futuro, sino que es el presente, todos esos mecanismos de solución de controversias. Entonces invitamos a toda la audiencia a revisar en YouTube esa charla TED de Nicolás Lozada Pimiento. Se publicó hace un año, tal vez hace poco, ¿no? Ahora, en mi faceta de youtuber. Sí, Daniel, sí, ese es el rollo que llevo echando todos estos años y que terminé presentando allá. Muchas gracias. Yo estoy completamente de acuerdo con Nicolás. Yo creo que abaratar costos es absolutamente indispensable y el sistema de solución virtual y electrónica de las controversias es la mejor forma y creo que es el futuro. Estoy completamente convencido, igual que Nicolás, de eso. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, yo también le añadiría eso un poco, y es que los costos no vienen solamente por el arbitraje, sino por aquellos que lo practican, por así decirlo, los que representan a las partes. Y es que yo creo que es importante que haya más formación en las universidades para que las personas dejen de pensar que el arbitraje es simplemente otro proceso que quedó fuera del Código General del Proceso. Que los abogados, como les decía hace un rato, como que abramos, o sea, se entienda este tema de que el arbitraje es y está pensado para hacer un sistema distinto a la solución de controversias tradicional del Estado. Y que dejemos de pensar que porque yo soy litigante, entonces no necesito ningún tipo de preparación especial para poder entrar a litigar en temas de arbitraje. Porque ahí se encuentra uno con muchas personas que son litigantes y que pueden tener mucho tiempo, muchos años de experiencia, pero que realmente no se toman la molestia de mirar realmente cuáles son las diferencias del arbitraje con el litigio que toda la vida han hecho
y por lo tanto terminan cometiendo, entre comillas, errores, pues no, de frente errores, porque la ley dice que hay cosas que no se pueden hacer y los hacen, y los dicen y los presentan memoriales pidiéndolo, cuando la ley dice que no. Entonces es un tema para mí también es importante, yo complementaría con que es importante que haya un poco más de educación sobre el tema y que los abogados salgan formados no solamente en litigio, formación litigio ante la jurisdicción ordinaria, sino que también haya formación en temas de arbitraje. Listo, profesor. Una última pregunta ya recogiendo las formuladas aquí, finalizando el chat. La importancia del idioma en el tema de los MUT y también qué herramientas investigativas se utilizan en estos procesos. Si quieren, yo hablo del idioma y Sebas habla de las herramientas. ¿Listo? Miren, el idioma es un tema que cuesta trabajo, mucho trabajo. La verdad, yo he trabajado en varias universidades colombianas, privadas, bogotanas, y el tema del idioma sigue siendo difícil. Las personas son bilingües y uno cree que no, o le dicen a uno que no, pero la mayoría de los jueces o de los árbitros terminan dándole un peso importante a que se termine de expresar bien en inglés. Entonces, uno recurre a todo. Digamos, los mejores que nos han terminado yendo, para serles francos, son las personas que ya son bilingües porque vienen bilingües del colegio. Y eso es un poco triste porque no tiene que ver con la capacidad de raciocinio, investigación y demás, y muchas veces eso se ve opacado por un tema de inglés, porque es que uno por hablar inglés no lo va a hablar igual y no se va a expresar igual que se expresa en español. Entonces, sí entiendo que eso puede ser una dificultad. Yo creo que es una dificultad, en todo caso, salvable. ¿Y cómo es salvable y cuáles son las estrategias que hemos utilizado? La gente, entonces, pues como es un equipo más grande, entonces finalmente se empieza a apoyar a las personas que no tienen el suficiente nivel de inglés para que tomen tutorías con los profesores de idiomas de la universidad, que puedan de alguna manera memorizar, por ejemplo, los argumentos que tienen que decir en muy buen inglés, de manera que cuando salen bien. Y tercero, prepararlos con muchas preguntas para que puedan ir respondiendo y vayan ensayando, digamos, hacer un banco de preguntas para hacer preguntas y respuestas. Cuando uno le va bien en concursos en inglés, el mérito es doble, me parece a mí. Yo no he participado en concursos en francés y demás como entrenador o como participante, pero el mérito es doble porque es superar la barrera de hablar perfectamente y de argumentar en otro idioma, y además de eso. Entonces, pero lo que les digo es, si se meten en un concurso en inglés, su nivel de inglés va a mejorar impresionantemente. Salen hablando completamente, una persona entra al concurso hablando inglés nivel 2 y termina saliendo hablando nivel 8, 9, solo por eso. Entonces, si solo les interesa por el tema del inglés, es una gran oportunidad. Y eso es lo que yo he experimentado. Hay que hacer muchas herramientas. Es un hándicap que tienen los concursos, pero es un hándicap que le permite a las personas mejorar, porque pues el gringo finalmente no aprende español es por hacer el concurso. En cambio, las personas aquí aprenderían otro idioma. Yo, bueno, sobre el tema de la investigación, antes de eso, el tema del idioma, estoy completamente de acuerdo con Nicolás. Incluso un tema importante a tener en cuenta es que definitivamente hay que traer algo de bases, porque pues si uno empieza desde cero, los 6 meses no va a ser suficiente. Todo tiene que llegar con bases, unas bases, incluso uno diría importantes para poder. Entonces es importante primero hacer eso, porque también pero esto sí yo le digo a la gente, mire, si usted ya tiene esas bases, no se gaste la plata en un curso de inglés, esos de conversacional y no sé qué, métase a esto que le sale gratis y le va muchísimo mejor y aprende muchísimo más de inglés que metiéndose a un curso conversacional o esas cosas de tomarse un café hablando inglés y no sé qué, que también pueden ser muy útiles, no estoy diciendo que no, pero en mi opinión esto es muchísimo más productivo para mejorar idiomas incluso. Sobre el tema de investigación, y veo que la pregunta también incluía cómo se consiguen los laudos internacionales, esto un poco depende definitivamente de las herramientas que las universidades tengan para los estudiantes. Y esto es un tema realmente, esto puede ser otro de los hándicaps importantes. En materia de arbitraje internacional, la base de datos más importante que existe de arbitraje comercial internacional es, por lo menos en mi opinión y sin ninguna duda, una base de datos que se llama Kluwer Arbitration. ¿Sí? Kluwer
es una base de datos muy robusta, en donde están absolutamente todos los laudos, donde hay muchísima información, incluso unas herramientas interesantísimas, donde uno le puede pedir a Kluber que le haga un cuadro comparándole la norma de tal país con la de tal país y el reglamento de la LCIA con la de la AAA y no sé qué. O sea, realmente Kluber es una herramienta muy útil. Uno diría, no, yo no creo que necesariamente indispensable, pero sí muy útil. El problema de Kluber es que obviamente tiene un costo. Hay universidades que la ofrecen para sus estudiantes, que por el hecho de estudiar en la universidad tienen acceso a esas bases de datos, y hay otras que no. Entonces, el primero es, si se logra acceder a ellos, buenísimo, si la universidad los tiene o se pueden conseguir, eso es buenísimo, por lo menos en este tema de arbitraje. Cuando estamos hablando de arbitraje de inversiones, por ejemplo, toda la información es pública, absolutamente todos los laudos están publicados en una página que se llama Italo, pues los laudos que son públicos. Todos los laudos, todas las decisiones de jurisdicción, todo está publicado en esa página de Italo, por lo que la información es totalmente pública. Y a lo largo, con el paso de los años, pues la construcción de pues, revisar bibliotecas, obviamente, pero mantener como la doctrina actualizada, eso es algo que en parte viene por el compromiso de los estudiantes y de las estudiantes y también del profesor o la profesora que esté dirigiendo el tema. Yo por lo menos tiendo a comprar para mí muchísima doctrina permanentemente sobre el tema. Para los laudos en inversiones, la página se llama ITA Law, como ITA y Law en inglés. Ya la escribo en el chat. Yo creería que o sea, toda esa información es absolutamente indispensable. El tema de mantener la doctrina actualizada también es súper importante. Yo personalmente pues estoy permanentemente comprando libros por Amazon que hago que me lleguen a Colombia y luego pues lo roto entre los estudiantes para cuando se necesita alguna cosa, y ahí se va construyendo una biblioteca. Cuando voy a los concursos, siempre de todos los concursos vuelvo con la maleta muy pesada, porque siempre vuelvo con muchos libros que compro cuando voy, sobre todo en Viena, por ejemplo, en ese último piso del Juridicum de la Universidad de Viena, van todas las editoriales a vender los libros en promoción y no sé qué. Yo de allá salgo con todos los libros que me quepan y todos esos libros se mantienen a disposición del grupo de arbitraje hacia el futuro. Esa página exactamente de Tatiana, gracias. Entonces, el tema definitivamente a veces puede ser un problema acceder a la información, pero realmente no es imposible, y en Internet no es que esté conestando la violación de derechos de autor ni nada de esas cosas, pero en Internet se consigue mucha información. Y ese es Kluber Arbitration, así es, Daniel, muchas gracias. Muy bien, nos damos cuenta de la importancia de conocer otra lengua, principalmente el inglés, no solo en estos concursos, sino también en el ejercicio profesional. Colombia es referente en América del Sur, en arbitraje y en litigio. Entonces muchas firmas internacionales han cimentado su sede, han abierto sede aquí en Colombia, principalmente en Bogotá, y contratan abogados que tengan una especialización o una maestría y que sean competentes en inglés, que sean proficients en inglés, que puedan leer en inglés, que puedan hablar con un cliente en inglés. Entonces, muchos estamos perdiendo ofertas de trabajo por no manejar un segundo idioma. Aquí también recuerdo un texto de Nicolás de Artificial Intelligence que fue publicado en Oxford Law Review. Mis estudiantes lo leyeron hace un año tal vez. Tuve muchas críticas porque los evaluaba con una pregunta en inglés en todo el curso, pero pues es precisamente para eso, para motivarlos, para que se den cuenta que sí saben, y pues al final varios podían responder pues en Legal English, que es otro nivel, ¿no? Es otra forma de comunicarse. De acuerdo. Ya hay preguntas, no sé si quieren agregar algo, Nicolás o Sebastián. No, el agradecimiento por la invitación. Ya estuvimos hasta las 9 de la noche. Sí, creo que es justo y necesario. Muchísimas gracias, de verdad, a todos y a todas las que se mantuvieron, las 110 personas que aún siguen ahí firmes a pesar de ser las 9 de la noche, muchas gracias. A la universidad y por supuesto a Daniel, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estos espacios en donde puede uno compartir experiencias, y sobre todo espero que todo lo que se dijo hoy les ayude a todos y a todas ustedes a motivarse a participar en esto. Háganlo, de verdad que vale muchísimo la pena. Infortunadamente por el tiempo y por el tema y no sé qué, y muchas cosas, pues me encantó, por ejemplo, que Daniela Palma nos pudiera acompañar. Yo a Daniela le tengo un gran aprecio. Ella fue estudiante del grupo, hoy en día se está destacando muchísimo en temas de arbitraje, le está yendo muy bien,
tiene unas grandes habilidades que se desarrollaron definitivamente por su trabajo y por su esfuerzo y por lo buena que es en lo que hace. Pero creo que el espacio que se abre con este tema y el que ella se haya dado la oportunidad de esforzarse por trabajar en el equipo de arbitraje también creo que contribuyó mucho a esa formación y a que hoy en día le esté yendo como le está yendo, así como muchos otros egresados de la Nacional que están haciendo eso. Entonces, muchas gracias por la invitación, y la invitación a todos y a todas es de verdad, motívense, profesores y profesoras, abran los espacios, dense un poquito la pela con este tema que puede ser un poquito duro al principio, pero vale muchísimo la pena, y a los y las estudiantes, háganlo, vale toda la pena del mundo, realmente que es, y las posibilidades son muchas. O sea, ustedes, acá está el concurso de Cali, está el concurso de Medellín, hay concursos acá en Bogotá, hay concursos virtuales, hay un concurso ahorita que se abrió, por ejemplo, en México, que va a ser totalmente virtual y gratuito, de arbitraje internacional. Hay muchísimas alternativas, muchísimas posibilidades. Acá estaba hace un momento Nicolás Hernández, también egresado de la Nacional, muy destacado abogado, hoy en día radicado en Perú, trabajando en el estudio de Bular Falla, en donde ellos también están haciendo unos concursos sobre derecho de la competencia con premios que creo que allá pueden ser como de $10.000 lo que se ganan de premios los que ganen. Eso sí, por lo menos no sé cómo será en Yesu, pero en los concursos de arbitraje normalmente el premio es la gloria. ¿Listo? O sea, no hay tanto premio así. Eso vale más a veces. Exactamente, que me volví millonario, millonaria no, pero eso sí les digo, si ustedes se ganan Yesu, pues se ganan Bismuth de Viena, sea el de Hong Kong o el de Viena, igual ya tienen trabajo asegurado en alguna firma, en algún país, o sea, en barato, Nueva York, París, Londres. Si se llegan a ganar un Viena, ya tienen el futuro asegurado mientras sigan, por supuesto, trabajando. Entonces, no, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Nicolás. Quedamos muy agradecidos y ojalá no sea la única charla. Esperaré seguir en contacto con ustedes para seguir aprendiendo. Todos quedaron muy contentos. Yo creo que lo que ustedes dicen, totalmente motivados para seguir aprendiendo. Y este video va a ser subido a YouTube probablemente mañana, entonces nos queda allí el insumo para tomar apuntes con más calma, para retomar esos temas que son prácticamente nuevos para todos. Un agradecimiento a los estudiantes de Pitalito, vi varios conectados hasta esta hora, muchas gracias a ellos. Garzón, que ya van en cuarto semestre, los de Neiva que nos acompañan, docentes, egresados, muchas gracias por la asistencia y pues ojalá vernos muy pronto. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Yo mucho. dicto clase en la Surcolombiana a veces, entonces si quieren, cuando pueda volver a Neiva, con el mayor gusto, y quieren hacer algún evento presencial cuando se pueda, cuenten conmigo. Yo por el convenio que hay con la Nacional a veces voy a la Surcolombiana a dictar clase, entonces cuando se pueda, cuando quieran y haya un espacio, bienvenido, con el mayor de los gustos. Perfecto, muy buen dato. Bueno, chao. Buenas Nicolás. noches. Daniela, muchas gracias por venir. Gracias. Los que todavía estén conectados, el profesor Oscar Javier Reyes nos va a hacer una invitación para que duren otros 20-30 segundos, por favor, y por favor repliquen la información. Hay una charla mañana, ya algunos tienen la información en los grupos WhatsApp, pero le doy el micrófono al profesor Oscar Javier Reyes, actual jefe de programa de Derecho, para que nos dé esa información con exactitud. Tiene el micrófono, profesor Oscar. Profesor Daniel, muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos los que aún quedan. Daniel, agradecerle por ese espacio, esos contactos que nos trae, estas experiencias, y como le escribía en su chat personal, me gustó muchísimo la metodología que usted usó esta noche para llevar a cabo el conversatorio. Realmente fue un conversatorio, y eso hace que incluso las 2 horas que llevamos sentados escuchando no sean tan pesadas. Lo felicito. Y a su curso de Pitalito que estuvo de Pitalito de Neiva. De Neiva, Derecho Probatorio Neiva, pero nos acompañaron varios egresados y estudiantes del programa Derecho Pitalito. Vale, bien, a los muchachos, muchas gracias. Para recordarles, en el marco de la Asamblea Multiestamentaria en la estrategia Me Conecto para Resistir, mañana el
los docentes del área de Derecho Público, tenemos programado para las 10 de la mañana un conversatorio sobre control judicial de las normas expedidas en los estados de excepción. Vamos a estar de conferencistas quien les habla, el profesor Fabián Godoy de Pitalito, el profesor Germán López y el juez administrativo Tito Rubiano. Así que muchachos, vamos a compartir también mañana a primera hora nuevamente esta información para que la tengan al tanto y mañana nos vemos otro rato. Muchísimas gracias, Daniel, nuevamente muy amable y gracias. Muchas gracias por la asistencia, Oscar. Quedo muy contento y motivado también para realizar futuros eventos. Como vieron, Sebastián y Nicolás, a ellos les apasiona el tema, saben muchísimo, entonces ellos estarán prestos a compartirnos sus experiencias con el fin de llegar a ese nivel con mucho trabajo duro, pero pues también con los frutos y los resultados que dan, no solo en lo académico, sino también en lo profesional, que es a donde todos vamos a llegar. Entonces, un abrazo a todos, gracias por estar hasta esta hora, cuídense mucho.